Buenos días, estimados estudiantes. Muy buenos días. A ver, ¿me escuchan? Pienso que sí. Hola, Benezú, ¿cómo estás? Dicen. Muy buenos días. ¿Sí me escuchan entonces? Bien, vamos a dar inicio a la clase de la semana 10, ¿cierto? Semana 10. Bien, en la semana 10 vamos a ver la segunda parte de frase nominal, o sea, los otros componentes de la frase nominal. Estamos hablando de el adjetivo y los determinantes. En la clase anterior vimos sustantivos y pronombre, ¿correcto? Entonces ahora nos tocaría desarrollar los otros componentes de la frase nominal, los determinantes y los adjetivos. A ver, vamos a compartir pantalla. Bien, a ver, ahora sí compartimos. Bien, listo. A ver, iniciamos entonces la semana 10. Cuando hablamos de frase nominal, hablamos de un conjunto de palabras cuyo núcleo es el sustantivo. Sin embargo, hay otras palabras que también están presentes dentro de la frase nominal. Es el caso del adjetivo, que dentro de la estructura de la frase nominal funciona como modificador directo. ¿Me acuerdas? Lo vimos en la clase anterior. La casa, por ejemplo, la casa moderna. Casa sería núcleo y moderna sería el modificador directo. Entonces, hoy lo que nos toca estudiar es el adjetivo como categoría gramatical. El adjetivo presenta estas tres características de acuerdo a cada disciplina lingüística. A nivel morfológico, sabemos que el adjetivo acepta morfemas derivativos y también acepta morfemas flexivos. ¿De acuerdo? A nivel sintáctico, lo vimos en la clase anterior, esta categoría funciona como modificador directo.
cuando está dentro de la frase nominal. Y a nivel semántico expresa características físicas, relacionales, cualidades subjetivas, etc. El hombre calvo, la bandera nacional, opinión favorable. ¿Correcto? Muy bien. Captura en pantalla, entonces, sobre esta parte teórica. ¿Ya? Sobre esta parte teórica. Bien, vamos con la siguiente diapositiva. Entre sustantivo y adjetivo siempre tenemos que trabajar de la mano. ¿Por qué? Porque el sustantivo es lo primero que yo debo de reconocer. El sustantivo se reconoce con la pregunta de qué me habla o de qué se trata, ¿sí? O de quién se habla. ¿De qué o de quién se habla? ¿De qué o de quién se trata? Mientras que el adjetivo presenta características. Por lo tanto, responde a la pregunta ¿cómo es? ¿Correcto? ¿Sí? Por ejemplo, el cielo azul. ¿De qué hablo? Del cielo. ¿Cómo es el cielo azul? ¿Correcto? La moderna pantalla. ¿De qué hablo? De la pantalla. ¿Cómo es la pantalla? Moderna. ¿Correcto? Van de la mano. Su reconocimiento van de la mano. Si me piden cuántos adjetivos hay, me fijo en sustantivos y en paralelo voy preguntando. ¿De qué me habla? ¿Cómo es? El cómo es te resulta adjetivo. ¿Ya? Te resulta adjetivo. ¿De acuerdo? Aquí un dato importante para ustedes que están dentro del concurso de vacantes, dentro de del ingreso directo, ¿no? Un dato importante para ustedes sería, como ustedes están en pleno examen, lo siguiente. Algunos confunden adjetivo con adverbios de modo. ¿Correcto? Ten cuidado. Los adverbios de modo, bien, bien, correcto, adrede, alevosamente, mente. Recuerda que cuando una palabra que es un adjetivo, ¿ya? Que es un adjetivo, presenta el sufijo mente, ya no es adjetivo, es un adverbio de modo. Entonces, nunca debes de confundir adjetivos con adverbios de modo, ¿ya? No confundas adjetivos con adverbios de modo, ¿ya? Ten cuidado, ¿de acuerdo? Ten cuidado, presta mucha atención. Profesora, entonces, ¿cómo los reconozco? Los adverbios son bien, adrede, así, así, y estos que terminan en mente. Cuando tú ves un adjetivo que lleva el sufijo mente, deja de ser adjetivo. Se está comportando como adverbio. Es una palabra adverbializada. Entonces, recuerda esto, por favor, ¿ya? Recuerda esto. No confundas adverbios con adjetivos. ¿Correcto? ¿Ya? Eso es muy, muy, muy importante. No hay que confundirlos, son dos categorías distintas. Muy bien, captura en pantalla, por favor, para pasar a la siguiente. ¿Listo? Vamos, siguiente. Grados de calificación. Los grados de calificación o los grados del adjetivo responden a la forma como el hablante califica. ¿Sí? Cómo el hablante califica. El grado positivo significa que estamos calificamos sin exagerar ni comparar. Ese es el grado positivo, ¿ya? Cuando uno realiza la valoración de un ser o de un nombre, pero sin caer en comparación ni exageración. Por ejemplo, en este caso, Hilda es una actriz vanidosa. El grado comparativo, su nombre lo dice, califica comparando a dos seres, a dos temas o a dos situaciones.
Existen 3 niveles en el grado comparativo. El de superioridad utiliza este adverbio. ¿Ya? Aquí el adjetivo es la palabra alta. Pero para realizar la forma comparativa, lo que hace es apoyarse en adverbios. Más alta que, adverbio y el nexo comparativo. ¿Ya? En este caso, Julia es más alta que su hermana. En el de igualdad, lo mismo, se apoya en este adverbio tan. Luis es tan sensato como su padre. En el de inferioridad, lo mismo, se apoya en el adverbio menos. Olga es menos emotiva que Abel. ¿Correcto? Entonces, en el comparativo están los adverbios más, tan, menos, los nexos, que, como, que, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y está la cualidad. 2 seres. ¿Recuerda? Siempre 2 seres. Julia, hermana, Luis, su padre, Olga, Abel. Listo. Comparativo. El superlativo, estimados alumnos, expresa una calificación en el grado más alto. Coloquialmente podríamos decir, es la exageración. Y tú sabes que para generar el superlativo de un adjetivo tienes 2 formas. Podemos utilizar el adverbio. Juan es muy leal. Es el más leal. Es tan leal. Es sumamente leal, demasiado leal, bastante leal. Profesora, pero el más, el tan, ¿no es para comparación? Claro, pero también puede aparecer en superlativo. ¿Cómo va a ser superlativo? Cuando no exista 2 seres a quien hace referencia la cualidad. Si yo digo Juan es el más leal, Juan es el más leal. No estoy comparando a Juan con otra persona. ¿Correcto? Eso sería superlativo. ¿Sí? Ahora, esta es una forma con adverbios y la otra forma es utilizando sufijos. El sufijo isim y el sufijo erri. El sufijo isim y el sufijo erri. Entonces, pobrísimo, paupérrimo, antiquísimo, fortísimo. Por eso, estimados estudiantes, es incorrecto decir, por ejemplo, ese niño es muy pobrísimo. Esta expresión está mal, ¿cierto? Es incorrecta. ¿Por qué es incorrecta? Porque estoy utilizando un adverbio de cantidad, muy. ¿Ya? Es adverbio de cantidad, de intensidad. Y por otro lado, estoy utilizando el sufijo isim, ¿ya? Y el sufijo isim, lo mismo, ¿no? Presenta ya la idea de intensidad. Intensidad, intensidad, entonces esto es una redundancia. ¿Correcto? Entonces, ¿qué cosa es lo que debemos de hacer? O bien utilizas el isim, ese niño es pobrísimo, o bien utilizas el adjetivo en su forma natural. Ese niño es muy pobre, pero no puedes decir muy pobrísimo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí puedes optar por 2 formas. O eliminas el muy, ese niño es pobrísimo, o ese niño es muy pobre. Pero muy pobrísimo, no. Sería un error. Constituye un error. ¿Correcto? Entonces, volvemos acá. ¿Ya? El superlativo, una vez que yo encuentro el superlativo, ya sea con adverbios o con sufijos, se clasifica en 2. Superlativo relativo. Relativo es cuando la cualidad se restringe respecto a un grupo. Por ejemplo, cuando yo escribo en el último concurso,
resultó ser la más bonita del Perú. Ah, pero acá lo está restringiendo, solamente del Perú. ¿Correcto? Cuando existe una restricción respecto a un grupo, a un universo, entonces en este caso estamos hablando del superlativo relativo. El superlativo absoluto es el total, ¿correcto? Total. Si yo digo, ella es muy noble, o él es muy leal, él es demasiado leal, eso es absoluto, total. Pero cuando yo digo, ella es la más noble de mis hijas, eso es un relativo. Lo he restringido. ¿De acuerdo? He restringido. Bien, captura en pantalla. Hasta ahí, ¿alguna duda, estimados alumnos? ¿Qué dicen? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Bueno, tengo más estudiantes que en otra oportunidad. ¿Todo bien? ¿Hasta ahí? Captura en pantalla, por favor. ¿Ya? Captura en pantalla. Si hay preguntas, me avisan, ¿ya? Bien. De esta también captura en pantalla. ¿Ya? El superlativo tiene dos formas, ¿no? Puede ser con adverbios o puede también con sufijos. Pero no se puede combinar, ¿no? Adverbios con sufijos es redundante. ¿Ya? Es redundante. Muy bien, captura en pantalla. Ejercicio de aplicación número 1. La pregunta 1 te dice, elija la alternativa que presenta más adjetivos. Es reconocimiento. ¿Ya? Es reconocimiento. En la 2 dice, correlacione el adjetivo subrayado con su grado de significación. A ver, aquí no está subrayado. Ya. Está subrayado refrescante, buena moza, hábiles, celos. Me dicen, ¿cuál es la clave en la 1? Reconocimiento de adjetivo, recuerda, sustantivo y adjetivo, van de la mano, ¿cierto? Dicen, me dices la D. ¿De quién hablo? Del niño. ¿Cómo es este niño? Greñudo. ¿Cómo es este niño? Llorón. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Cómo es esta lámina? Azul. Correcto. Hablo de la lámina. ¿Cómo es esta lámina? Azul. Muy bien, acá hay 3. Quiere decir que en las demás debe haber menos que 3, según lo que nos responde Vicent. ¿Ya? A ver, hablo de Abel. ¿Me dicen cómo es Abel? No. Hablo del celular. ¿Me dicen cómo es el celular? Sí. Correcto. Hablo de la zapatilla. ¿Me dicen cómo es la zapatilla? También. ¿Cómo es el celular? Nuevo. ¿Cómo es la zapatilla? Roja. Ah, genial. Listo. Hablo de los cantantes. ¿Cómo son estos cantantes? Estos cantantes son americanos. Ah, genial. Hablo del trofeo. ¿Me dice cómo es este trofeo? Sí, este trofeo es dorado. ¿Cómo es? Dorado. Ya. ¿De qué hablo? De la taza. ¿Cómo es esta taza? Pequeña. Profesora, ¿y de café? No, pero acá hay 2 palabras, ¿ah? De y café. Recuerda que de es una preposición que está enlazando sustantivo con otro sustantivo. ¿De qué hablo? Del café. ¿Cómo es este café? Caliente. ¿Correcto? Un adjetivo no puede estar enlazado de frente con una preposición, generalmente sustantivo. La casa de, la casa de, la casa de, por ejemplo, del barrio. Barrio es sustantivo. ¿Sí? Barrio es sustantivo. Nunca el de enlaza adjetivo. Muy bien, Vicente. Entonces, acá hay 2, acá también hay 2 y acá también hay 2. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Vamos, pregunta número 2. Pregunta número 2. En la pregunta 2, me dice Tatiana la C. A ver, Guillermo también la C. Ya, a ver.
Una bebida refrescante, eso es positivo, ¿cierto? Una bebida refrescante en positivo. No exagero ni comparo. Positivo es cuando no hay exageración ni comparación. Ya, muy bien. Esa era la morena más buena moza del barrio. Ojo, acá no estoy comparando a la morena con el barrio, sino estoy restringiendo su cualidad respecto a. Este más indica, ¿qué cosa? Indica superlativo. Pero, profesora, también puede ser comparativo, sí, pero no hay otra morena o no hay otra mujer con la que estoy comparando, sino estoy exagerando su cualidad respecto a un universo. ¿Bien? Es un equipo de jugadores muy hábiles. Ese muy exagera y no lo restringe. Eso es superlativo. ¿Ah? Cuando lo exagera y no lo restringe, es superlativo. Mi moto es más veloz que tu bicicleta. Mira, acá sí existe dos seres que están siendo comparados con esta fórmula, más que, y aquí está el adjetivo. Muy bien. La C, ¿no? A ver, barco, BCD, BCDA. Así es, esta es la clave. Bien, si desean, capturan pantalla. Si desean, capturan pantalla. Bien, entonces, ¿cuál es la capacidad, qué habilidad debo de desarrollar? Identificar adjetivo. ¿Cómo identifico adjetivo? Con la ayuda del sustantivo. ¿De qué me habla? ¿Cómo es? ¿De qué me habla? ¿Cómo es? ¿De acuerdo, estimados alumnos? Vamos con otra información. Clases de adjetivo. 3 clases de adjetivo. Especificativo, explicativo y epíteto. El especificativo delimita el significado. Delimita, acuérdate. El especificativo delimita. ¿De acuerdo? Delimita. ¿Cómo, profesora, delimita? Ya, vamos a ver. ¿Ya? Delimita significa que te presenta una cualidad objetiva, puesto que se refiere al origen, a la clase, a la forma o al color. Cuando yo digo niño pecoso, está delimitando en cuanto a su clase. ¿De acuerdo? Es objetivo o se relaciona con la realidad, con la existencia de ello. Es objetivo. En cambio, el explicativo expresa. ¿Qué quiere decir la palabra expresar? Expresar significa opinar. Y la opinión surge de una experiencia. Cuando yo digo hombre valiente, eso es una expresión por una buena experiencia, ¿sí? Si yo tengo una buena experiencia, ¿no?, de haber conocido a hombres valientes, entonces identifico esa valoración. Pero aquellos que no, entonces van a utilizar otra cualidad. ¿De acuerdo? Por eso estamos hablando de los explicativos que son expresivos. O sea, la cualidad surge no de la realidad, sino surge de la experiencia. Ingeniero amable. Ah, tú lo calificas como amable, pero para mí no es amable, dice alguien, ¿cierto? ¿Sí? Una triste noticia, por ejemplo, que Keiko haya perdido, por ejemplo, ¿no? Oye, pero ¿cómo va a ser triste? Más bien debe ser una alegría. Ah, ya. Entonces ahí se polarizan, ¿no? Son opiniones, dicen, ¿no? Son opiniones. ¿Ya? ¿Correcto? Ese es el explicativo. El epíteto es una cualidad natural, inherente del ser. ¿Sí? Por ejemplo, la paloma tiene la cualidad natural de ser mansa. Es su naturaleza. ¿Ya? Es su naturaleza. Profesora, sería como una redundancia. Claro, sería como una redundancia.
pero permitida, aceptada. El epíteto se acepta porque la intención es reiterar esa cualidad inherente, natural del ser. El duro mármol, el negro café, la sangre roja, el mar salado, la noche oscura. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, los adjetivos se clasifican en tres. Especificativo es real, objetivo, o sea, indica origen, clase, forma, color. El explicativo es opinión. Esa valoración es una opinión. Y el epíteto es una cualidad natural. Captura pantalla, por favor. Bien, otro tema, funciones del adjetivo. El adjetivo tiene tres funciones, estimados alumnos. Modificador directo, cuando está en la frase nominal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando modifica a un sustantivo. ¿Ya? Modifica a un sustantivo. En ese caso, estamos hablando de modificador directo. ¿De acuerdo? Está modificando a un sustantivo. Bravo perro. O cielo azul. Azul modifica al sustantivo. ¿De acuerdo? ¿Sí? En ese caso hablamos de modificador directo. ¿Ya? Modificador directo. Ahora, complemento atributo. Complemento atributo significa que el adjetivo tiene que aparecer en el predicado. O sea, ya no aparece en el sujeto, en la frase nominal, sino aparece en el predicado. Y en el predicado no está modificando un sustantivo, sino a un verbo. Entonces, funciona como atributo cuando ese adjetivo modifica a un verbo copulativo. Entonces, tú tienes que saber de memoria los verbos copulativos. ¿Correcto? ¿Sí? Ahí tienes los verbos copulativos. ¿Ya? Tú los tienes que memorizar. Ser, estar, parecer y hacer, permanecer, quedar. Parecer, estar, feliz, nublado son adjetivos. Por lo tanto, funcionan como complemento atributo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cuando está modificando al copulativo, al verbo copulativo. Profesora, si hay otro verbo que no es copulativo, los verbos que no son copulativos son llamados verbos predicativos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Los verbos predicativos son todos los verbos excepto ser, estar, parecer y hacer, permanecer, quedar. Por ejemplo, ¿no? En este caso, llegar y venir. Llegó. ¿Ya? Llegó. Entonces, aquí está sucediendo lo siguiente, ¿no? ¿Sí? En este caso, tenemos que el adjetivo está modificando a llegar y en este caso el adjetivo está modificando a venir. Entonces, estos adjetivos funcionan como complemento predicativo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Profesora, no entiendo. ¿Qué cosa es esto de complemento atributo, complemento predicativo? Es bien sencillo. ¿Ya? Tú en el cole has visto los elementos del predicado, ¿cierto? ¿Sí o no? A ver, díctenme o escriban. Elementos del predicado. Más les recuerda el cole, a ver. ¿Cuáles son los elementos del predicado? Profesora, yo me recuerdo del núcleo del predicado. Ya, muy bien, núcleo del predicado. Otro que la mayoría estudia es el complemento circunstancial. Otro con el que nos tienen así abrumados es el caso del objeto directo, ¿no? El OD, ¿sí? Siempre lo hemos escuchado en el cole.
¿Ya? Otra, por ejemplo, el objeto indirecto. En secundaria, por ejemplo, han estudiado el complemento agente. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Ya? Y también, si les han enseñado bien, si les han brindado buena información, también deben haber estudiado el atributo y el predicativo. O sea, el complemento atributo y el complemento predicativo son elementos del predicado. Así como existe OD, así como existe OI, entonces lo mismo, también existe atributo y predicativo. Y profesora, ¿quiénes funcionan como atributo? Ahí te estoy señalando, el adjetivo. El adjetivo siempre que esté al lado del verbo copulativo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Preguntas que generan conflicto. A ver, por ejemplo. Me pregunto, ¿en la A o en la B hay complemento predicativo? ¿Qué dices? ¿Dónde hay complemento predicativo? ¿En la A o en la B? ¿Qué dicen? ¿Dónde hay complemento predicativo? ¿Dónde hay complemento predicativo, chicos? ¿Nada? ¿Ninguna? ¿En la A o en la B hay complemento predicativo? Bueno, ambas tienen el verbo llegar, ¿cierto? Llegó y acá también llegó. La B, muy bien. ¿Por qué crees, Vicen? ¿Por qué crees que en la B hay complemento predicativo? Porque el complemento predicativo, según la teoría, según lo que hemos aprendido, el predicativo es un adjetivo y no un adverbio. ¿Y los adverbios como qué funcionan? Como circunstanciales. De modo. Esto es lo que ustedes deben de considerar. Tengan mucho cuidado con este tipo de preguntas. ¿De acuerdo? Tengan mucho cuidado con este tipo de preguntas. Si es adverbio, es circunstancial. Si es adjetivo, es predicativo. ¿Se entiende? ¿Lo entienden? ¿Ya? Entonces, esto sería complemento circunstancial de modo. Llegó bien. Pero profesora, el de modo no se reconoce con la pregunta ¿cómo llegó? Bien. ¿Cómo llegó? Feliz. Claro. ¿Y por qué no es circunstancial? Porque no cumple con la teoría. Los circunstanciales son adverbios. Los circunstanciales son adverbios. ¿Correcto? Entonces, la palabra feliz no es adverbio, pues. La palabra feliz es ¿qué cosa? Adjetivo. ¿Ya? La palabra feliz es un adjetivo. ¿Ya? La palabra feliz es un adjetivo. Entonces, como es un adjetivo, no puede asumir la función de ser secundario. Un adjetivo depende, ¿no? En este caso funcionaría como complemento predicativo. ¿Dejo entender? ¿Sí? No funciona como adverbio, Bendezú. Es un adverbio. ¿Ya? Recuerda. ¿Ya? Así. Feliz es un adjetivo. Bien es un adverbio. No es que funciona. Es. Su existencia equivale a adverbio. Ahora, hay que hablar así. Los adverbios funcionan como circunstancial.
Los adjetivos funcionan como predicativo, atributo o modificador directo, depende de dónde está. ¿Estamos de acuerdo? Dice, los adverbios funcionan como circunstancial. No es que bien funciona como circunstancial. Ahí hay que corregir. Bien es un adverbio. Así deberías de comunicarte. ¿Correcto, Vicen? Bien es un adverbio. Los adverbios funcionan como circunstancial. ¿De acuerdo? Los adverbios funcionan como circunstancial. Entonces, en este caso, tengan mucho cuidado. ¿Ya? Mucho cuidado. Entonces, feliz no podría ser circunstancial de modo. Feliz, como es un adjetivo, entonces está al lado del verbo predicativo, funciona como complemento. Aquí están las preguntas sobre adjetivo. Estas son las preguntas clásicas que realizan en los exámenes. ¿Por qué? Porque la mayoría reconoce el circunstancial con la pregunta. ¿Cómo llegó? Bien. ¿Cómo llegó? Feliz. Circunstancial de modo, circunstancial de modo. Ya, puede ser. Pero, ojo, feliz no es un adjetivo. Tú no le puedes dar la función de ser circunstancial de modo al adjetivo porque no es su función. Pues. Estarías desnaturalizando la gramática. ¿Correcto, estimados alumnos? Hasta ahí me dejo entender. Si tienen dudas, pregunten. Si tienen dudas, pregunten. Si tienen dudas, pregunten. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O no? ¿Sí? Ya, muy bien. Gracias, Guillermo. Entonces, captura en pantalla, si desean. ¿Ya? Captura en pantalla del anterior también. ¿De acuerdo? Captura pantalla. Y captura pantalla. Bien, vamos a los ejercicios. Escriba a la derecha la clase de adjetivo. Clase de adjetivo. Explicativo, especificativo, epíteto. A ver qué dicen. Ayúdenme. La 1, ¿qué sería? Perdón, la A, responsable. Un trabajador responsable. Claro, correcto, Guillermo. Muy bien. Esto equivale a qué? Muy bien, Tatiana. Explicativo, ¿no? Explicativo. Es de acuerdo a la experiencia, ¿no? Para algunos un trabajador responsable puede ser el que llega puntual, pero luego en el trabajo no hace nada, pero llega puntual. Es responsable. No, pero no, pues no puede ser, no se puede limitar solamente. Ya, entonces son opiniones. ¿De acuerdo? Son opiniones. La B, claro, indica origen, ¿cierto, Linda? ¿Sí? Indica origen. Especificativo. ¿Ya? Especificativo. ¿De acuerdo? Indica origen. Muy bien. La tercera, un vestido precioso. Bueno, un vestido precioso para ti, pero a mí no me gustó. Entonces, eso es una opinión. El monstruo horrible. El monstruo horrible. ¿Es un natural? Claro, ¿no? Esto sería epíteto. Bien, Linda. Esto es epíteto. Muy bien, vamos con las funciones. Mira, nerviosa. ¿A quién está calificando nerviosa? Nerviosa está calificando a la palabra parece, profesora. Parece nerviosa. Ya, parece nerviosa. Correcto, ya. Entonces, parecer, ¿qué cosa es? ¿Sustantivo o es verbo? Muy bien, correcto. Es un verbo copulativo. ¿Correcto? Es un verbo copulativo. Verbo copulativo, correcto, parece.
Muy bien, entonces como es verbo copulativo, ya sabes lo que pasa, ¿cierto? Ya sabes lo que pasa. Así es atributo. Acaba la U. Ya está, listo. La C me dice, ya, muy bien. Acongojada. ¿A quién modifican acongojada? Bueno, regresó, ¿no? No hay otra, porque no hay palabras después de ella. Ya, muy bien, acongojada. Regresar es verbo, ¿cierto? Pero ¿qué tipo de verbo es regresar? ¿Qué tipo de verbo es regresar? Verbo predicativo. Es un verbo predicativo. ¿Ya? Entonces, al ser verbo predicativo, regresar, entonces estaría funcionando como complemento predicativo. Soldados peruanos. ¿A quién modifica? A soldados. Bueno, y en este caso, soldados, ¿qué cosa es? Es un sustantivo. ¿Correcto? ¿Sí? Y al ser sustantivo, entonces estamos hablando de la función de modificador directo, ¿no? Soldados es un sustantivo. Entonces, profesora, todo depende a quién modifica. Así es. Todo depende de quién está a su lado modificando. La C me dice, BCA. Así es, esta es la clave. Bien, captura en pantalla. ¿Sí? Captura en pantalla. En conclusión, estimados alumnos, del adjetivo, ¿qué cosa deben de saber? Del adjetivo lo que tienen que saber es reconocerlo, los grados, sus clases y funciones. 4 puntos específicos. Reconozco el adjetivo, sé sus grados, sé sus clases y su función. Nunca confundas un adjetivo con un adverbio de modo. ¿Ya? Nunca lo confundas, por favor. Nunca. Profesor, ¿y cómo hago para no confundirlos? Fácil. Memorizas los adverbios. Los adverbios de modo son puntuales. Bien adrede así. Y todos los que terminan en mente. Nada más, profesora. Claro, nada más. Ágil. Ágil es un adjetivo. No puede ser adverbio. ¿De acuerdo? Haces eso. Eso es todo. ¿Ya? Eso es todo. Muy bien. Entonces, ahora vamos al segundo punto de la clase de hoy. Los determinantes. Los determinantes tienen el mismo inventario que los pronombres. ¿Ya? Por ejemplo, acá nuevamente vamos a tocar este tema. Demostrativos, posesivos, cuantificadores. ¿Correcto? Entonces, en el castellano, los determinantes son las palabras que se anteponen o posponen al sustantivo. Los determinan, los limitan, lo especifican. La bicicleta, femenino, lo está especificando en género. Esa bicicleta, lo está especificando, determinando en ubicación, está lejos. Mi bicicleta, lo está determinando en pertenencia, posesivo. Cierta bicicleta, no conozco. No tengo mucha información de cierta bicicleta. Y los numerales indican cantidad precisa. 2 bicicletas, 4 bicicletas. La primera bicicleta de mi vida, ¿no? La primera bicicleta. Entonces, estas palabras se anteponen o se posponen. Profesora, podría decir una bicicleta, ¿no? Pero ¿puedo decir bicicleta 1? No, pero sí se utiliza, por ejemplo, en páginas. La página 54. 54 es un determinante cardinal que aparece después del sustantivo. Como por ejemplo el posesivo, también aparece después, amigo mío. Puedo decir mi amigo, pero también puedo decir amigo mío. Por eso digo que se anteponen o posponen. Los artículos no, pues no, los artículos siempre están antes.
la bicicleta, el celular, las computadoras. No podría decir computadoras las. El artículo siempre va a estar antes. El demostrativo también se antepone o pospone. Yo puedo decir este niño o el niño este. Puedo decir como una forma despectiva, ¿no? El niño este. ¿Ya? Mi padre o padre mío. ¿Correcto? Muy bien. Los artículos son 9. Tú lo tienes que saber de memoria. Los demostrativos, memoriza estos 3 y de ahí género, número. Los posesivos, memoriza estos 5, de ahí género, número. ¿Correcto? ¿Sí? Los tienes que saber de memoria. No hay más preguntas en el caso de los determinantes sobre teoría, nada. Todo es en función a inventario, ¿ya? El alumno tiene que saber reconocer el inventario. Si no sabe reconocer el inventario, entonces está con ciertas limitaciones. ¿De acuerdo? Vamos con el artículo. 9 artículos. El, la, lo, los, las. Un, una, unos, unas. Profesora, ¿cómo es esto de artículos definidos e indefinidos? Sencillo, estimados alumnos. Definido significa que hablante y oyente conocen al sustantivo. Por ejemplo, si yo digo, mamá, vino la señora. Mamá, vino la señora. Yo te pregunto, ¿tu mamá y tú conocen a la señora o no? ¿Qué dicen? Mamá, vino la señora. ¿Tu mamá y tú conocen a la señora? ¿Sí o no? ¿Ah? Vino la señora. Me enseñó la profesora. Tú y tu amigo conocen a la profesora. Tú y tu mamá conocen a la señora. Vino la señora. Pero si yo digo, me enseñó una profesora, ojo, no conoces. ¿Ya? No conoces a esa persona. Mamá, vino una señora, no la conoces. ¿De acuerdo? No la conoces. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien, por eso le dicen definidos. Marcan el conocimiento del sustantivo. La bicicleta, esa bicicleta, ¿no? O perdón, la bicicleta indica conocimiento. Sé de quién estoy hablando. ¿Sí? En cambio, una bicicleta, no sé de quién me están hablando. Memoriza estos 9 artículos. 9 artículos. ¿De acuerdo? Ahora, hay contracciones del artículo. Captura pantalla, por favor. Captura pantalla. ¿Listo? Muy bien. Vamos con las contracciones. A más el, preposición, más el artículo el, preposición de, más el artículo el, son las formas contractas del artículo. Al y del. ¿Correcto? ¿Sí? En este caso, profesora, ¿hay artículo? Claro. ¿Hay preposición? También. Voy al mercado. ¿Cuántos artículos hay? 1. Está en al y está contraído. Vengo del mercado. ¿Hay artículo? Claro, el mercado. No te olvides de las contracciones del artículo. Captura pantalla, por favor. Bien, siguiente. El, mira, si te das cuenta, en esta PPT, profesora, ¿por qué han colocado la y entre paréntesis el? A veces el artículo el acompaña a sustantivos femeninos que inician con A o HA tónica para evitar cacofonía. Por ejemplo, existe cacofonía en la agua, la acta, la hacha, la haba, la área. ¿Por qué cacofonía? Mal sonido, puesto que se están juntando dos sonidos similares. A, la agua, la acta. Entonces, la norma nos plantea una salida. ¿Cuál es? Utilizar el artículo el antes de estos sustantivos.
pero el sustantivo sigue siendo femenino. ¿Cómo te das cuenta? Te das cuenta porque cuando tú le agregas un adjetivo, ese adjetivo va a estar en femenino. Nadie puede decir el agua puro, ¿no? El agua pura, el acta nueva, el hacha filosa, el haba cocida, el área sombreada. Por eso dicen que es un alomorfo. Lo único que hace es acompañar estos sustantivos para evitar cacofonía. Ojo, en la palabra harina, en la palabra ambulante, no existe cacofonía. ¿Por qué? Porque el acento no está en la A, sino está en la RI. ¿Cuándo hay cacofonía? Cuando el acento está en A, ya sea vocal o sea la HA. En cambio, cuando yo digo la harina, el acento está en RI. ¿Ya? Entonces, en este caso, no hay cacofonía. Lo mismo que en ambulante. Yo puedo decir la ambulante. El acento está en LAN. Y no hay cacofonía. ¿De acuerdo? Si tienen dudas, pregunten, ¿no? Capturen pantalla, por favor. Capturen pantalla, por favor. ¿Listo? ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Pregunta? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Todo claro? Bien, entonces avancemos. Lo es el artículo neutro. ¿Qué quiere decir? Que sustantiva a categorías que no son sustantivos, los sustantivos. No es que sean sustantivos, los sustantivos. Cuando yo digo lo exótico, lo real, maravilloso, lo bello, lo cerca que vives, lo que te dije ayer. En estos casos, lo funciona como determinante artículo. La única palabra que no se deja sustantivar es el verbo. Cuando yo digo lo miré, lo amo, lo anhelo, lo compré, lo observaba, este lo es pronombre. ¿De acuerdo? El lo es pronombre. Ten cuidado. Lo mismo con la miré o las miré. Eso es pronombre. No podría ser determinante artículo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. ¿Dudas? Pregunten, ¿ah? Si tienen dudas, pregunten. Capturen pantalla, por favor. Capturen pantalla, por favor. ¿Listo? Bien. Los determinantes demostrativos. A ver, ¿por qué se ha movido esto? Los determinantes demostrativos. En el caso de los demostrativos, te he sugerido siempre que memorices este aquí. ¿Qué debe ser? ¿Alguien desea hablar? ¿Robles, deseas hablar? No, ¿no? Se encendió su audio. Casual. Ya, listo. Entonces, en el caso de los demostrativos, ese, aquel, memorízalos. Este indica cercanía, como está acá, cercanía. Ese intermedio, ni cerca ni lejos. Y lejano, aquel. ¿De acuerdo? Piensas en el singular y género, ¿no? Este, esta, ese, esa, aquel, aquella. Ahora en plural, estos, estas, esos, esas, aquellos, aquellos.
Estas palabras, donde tú los veas, en cualquier texto que los veas, siempre se van a llamar demostrativos. Siempre. ¿De acuerdo? Ahora, el asunto está que pueden ser determinantes o pueden ser pronombres. Ese es el detalle. ¿Cuándo es determinante? Cuando está con el sustantivo. Determina el sustantivo. Esa mirada, aquella vez, este pan. Pero si está al lado del verbo o de otro pronombre, entonces esa mira mal, aquella llegó, es esto. Son pronombres. O sea, los demostrativos pueden ser determinantes, pueden ser pronombres. ¿Cuándo es determinante? Cuando está con el sustantivo. Tiene que estar el sustantivo. ¿De acuerdo, estimados? ¿Ya? A ver, captura en pantalla, desde ahí. Captura en pantalla. Captura en pantalla. ¿De acuerdo? Captura en pantalla. Los posesivos. Los posesivos. Los determinantes posesivos son aquellos que indican pertenencia, ¿cierto? ¿Sí? Indican pertenencia. También te pedí que memorizaras estos 5. Mío, tuyo, suyo, nuestro y vuestro. Mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro. ¿Sí? Memorízalas. Tienes que memorizarlas. ¿De acuerdo? Memoriza esas. Muy bien, entonces, una vez memorizado, recuerda que pueden ir antes. Mi caballo, mis caballos, tu caballo, tus caballos, su mesa, sus mesas, nuestra mesa, nuestras mesas, vuestra mesa. Y también pueden ir pospuestos. Caballos míos, mesas tuyas, amigo suyo, padre nuestro, madre vuestra, ¿cierto? ¿Sí? Antes o después. ¿Correcto? Ahora, los posesivos lo mismo, estimados estudiantes. Los posesivos pueden ser determinantes o pueden ser pronombres. ¿Cuándo es determinante? Es determinante cuando determina, limita, presenta al sustantivo. Padre nuestro. Pero es pronombre cuando el sustantivo desaparece y se supone que él lo está reemplazando. Lo nuestro acabó. ¿Ves? Nuestro no está modificando a ningún sustantivo. Bien, captura pantalla de esta. Y captura pantalla también de esta. ¿Listo? Bien, ejercicio. Esa es la única pregunta que realizan en torno a el uso de determinantes. Cuantifique los determinantes del enunciado. ¿Correcto? La pregunta 2, más fácil todavía. Está subrayado el determinante y te pide la clase. No hay más preguntas sobre determinantes, solamente el reconocimiento. El postulante tiene que saber reconocerlos. Entonces, ¿qué pasa si no lo sabe reconocer? Entonces no va a poder resolver ninguna pregunta. ¿De acuerdo? No va a poder resolver ninguna pregunta. Eso es lo que va a suceder. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? A ver. ¿Cuántos determinantes hay? Voy con los sustantivos, profesora, puede ser, claro. Jefe, hombre, público,
Votación, ¿de qué hablo de la votación? ¿De qué hablo del domingo? De las horas, de los electores, del dígito y del DNI. Claro, muy bien. Como me han dicho que los determinantes determinan al sustantivo, entonces, jefe, el jefe, claro, ahí está. Artículo, la OMPE, artículo, el público está contraído, artículo, la votación, artículo, este domingo, demostrativo, 12 horas, 12, cardinal, los electores, artículo, el dígito, artículo, último dígito, último es ordinal, ¿eh? Primero, segundo, tercero, último. Último es ordinal. Su DNI, su posesivo. ¿Me dicen, de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Cuántos son? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta sería la clave. Si tienen dudas, pregunten. Si hay dudas, pregunten. Vamos con la 2, díctenme. La A, la, ¿qué determinante es? ¿Qué clase de determinante es? ¿Qué tipo de determinante es la? Aquel señor, ¿qué tipo de determinante es? Su tarea, ¿qué tipo de determinante es? Muy bien, gracias Guillermo. Determinante artículo. Artículo definido, ¿cierto? Artículo definido. La siguiente, demostrativo, correcto, dicen. Esta, demostrativo. Su tarea, ¿qué sería su tarea? Muy bien, posesivo, correcto, dice. Y el niño ese, ese es de aquel, ¿qué cosa es? ¿Posesivo? No, no. Indefinido tampoco, ¿qué es? Ese, aquel, ese, aquel. Demostrativo. ¿De acuerdo? Demostrativo. Muy bien, captura en pantalla. ¿Sí? Captura en pantalla. ¿Ya? Captura en pantalla. ¿Listo? Muy bien. Recuerda, memorizar los determinantes. Siempre el determinante va al costado del sustantivo. No te olvides. ¿Ya? No te olvides. Veamos la última clase de determinantes, los cuantificadores. Los cuantificadores numerales son aquellos que cuantifican de modo preciso al número. O sea, te dan una cantidad específica. Son 4 clases: cardinales, ordinales, partitivos y múltiplos. Los cardinales son los mismos números naturales, expresados lingüísticamente. 10 páginas, 70 pesos, 30 años, son los cardinales, 1, 2, 3. Los ordinales expresan orden: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. Y cuando llegamos al 10, décimo, ¿no? Décimo primero. Cuando llegamos al 20, vigésimo. Vigésimo primero, segundo, tercero, cuarto. Orden. Los partitivos indican la fracción de la unidad. La cuarta parte de la manzana. La 30ª parte de la herencia. La 20ª parte del terreno. Un octavo de pollo. Un cuarto de pollo. Medio pollo. ¿Cierto? ¿Sí? Cuando utilizamos los partitivos, siempre recuérdense de una pollería, ¿no? Medio pollo, un cuarto de pollo, un octavo de pollo. Estamos hablando de división. Múltiplos expresan la potenciación.
el doble, el triple, el cuádruple, quíntuple, sextuple, ple. Tiene que terminar en ple. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. A tenerlos en cuenta. Los cuantificadores indefinidos son aquellos que determinan vagamente al nombre, porque expresan cantidades imprecisas. Por ejemplo, puede ser muchos, muchas, varios, varias, alguno, algunas, demasiado, demasiadas, ciertos, ciertas, otro, otros, otras, ningún, ninguna, ningunos, pocos, pocas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a ver. Muy bien, entonces estos son los cuantificadores indefinidos. No precisan cantidad con precisión, ¿no? Con exactitud. ¿Ya? Llegaron muchos soldados. Habían varios cazadores. Algún día te pagaré. Cometieron varios, demasiados errores. Llegaron ciertas naves. El otro año. Ningún aviso. Pocas municiones. Muy bien, vamos con los ejercicios. A ver, el último. Ejercicio de aplicación número 4. Ejercicio de aplicación número 4. A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, ¿qué dicen? 10 niños. ¿Qué sería 10? ¿Qué sería 10? 10. Ordinal, no, no es orden, ¿no? Cardinal, ¿cierto? Es un cardinal. Correcto, Guillermo. Es un cardinal. El quíntuple, esto es potenciación. O sea, es un múltiplo, ¿cierto? Quíntuple parto, wow. Luego, decimocuarto, primero, segundo, ¿no? Estamos en orden, hasta el decimocuarto. O sea, un ordinal. ¿Correcto? Nos ofreció la quinta parte de los ingresos, quinta parte. Estamos hablando de una partición, ¿no? La palabra parte ya te ayuda muchísimo. ¿Ya? Muy bien, ¿cuál sería la clave? CAD, 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 B. Esta, ¿no? La B. ¿Listo, estimados muchachos? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Captura en pantalla? ¿Sí? ¿Captura en pantalla? Hemos terminado. Hemos terminado la parte teórica. ¿Sí? Hemos terminado la parte teórica. Culminamos. Concluimos. ¿Qué nos faltaría? La práctica. Nos falta la práctica. ¿Han intentado resolver los ejercicios? ¿Sí? ¿Lo han resuelto o no? A ver, voy a descargar los ejercicios.
A ver, estimados, el ejercicio número 1 del boletín de esta semana. Ejercicio número 1. El ejercicio 1 evalúa el tema de reconocimiento de adjetivo. Recuerda que tienes que ir de la mano con los sustantivos. ¿De acuerdo? Uno la hace, dices Guillermo, ¿sí? A ver, veamos. A ver. Siempre sustantivos y adjetivos van de la mano, ¿ya? Siempre. ¿Quién tiene más adjetivos, no? Más adjetivos. Hablo del muchacho, ¿no? Hablo de la izquierda. Ahora, ¿cómo es este muchacho? Este muchacho es deportista. Ojo, cada vez que tengas el D une sustantivos, ¿eh? No es que de la izquierda es característica del muchacho, no. Hablo de la izquierda. Ahora sí, ¿cómo es este muchacho? Es deportista. Hablo del artista, hablo del espectáculo. ¿Cómo es este espectáculo? Grande. Solamente que ha perdido los últimos sonidos porque está antes, ¿no? Gran espectáculo. Hablo de la niña. ¿Cómo es esta niña pequeña? Hablo del polo. ¿Cómo es este polo? Morado. Tenía dolores de cabeza. ¿De qué hablo? De los dolores. ¿De qué hablo? De la cabeza. ¿Cómo son estos dolores? Frecuentes. ¿Cómo son esos dolores? Frecuentes. ¿Correcto? Muy bien. La clave, entonces, sería casa, ¿no? ¿Sí? Esta. Ahí hay dos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Si desean capturar pantalla, lo tienen ahí. Siguiente pregunta. La pregunta número 2. Pregunta número 2. Pregunta número 2. En la pregunta 2 dice, según su significado, los adjetivos pueden clasificarse en especificativos y explicativos. Te pide en qué opción hay explicativos, o sea, en cantidad, ¿no? Se está hablando en plural, adjetivos, en plural, explicativos, o sea, más de uno, ¿no? Más de uno. A ver, ¿qué dicen? A ver, ¿qué opinan? La pregunta 2, ¿cuál sería para ustedes la respuesta? Habría que encontrar los adjetivos, ¿no? Me dicen la B, Tatiana, Guillermo, la B, ¿ya? A ver, lo resolvemos. ¿De quién hablo? Del amigo. Mejor amigo, ¿no? Mejor amigo. ¿De acuerdo? ¿De qué hablo? Del Congreso. ¿Cómo es este Congreso internacional? ¿De quién hablo? De su clase. ¿Cómo es esta maestra? Grande, ¿no?
¿Cómo es esta clase? Interesante. ¿De qué hablo? Del debate. ¿Cómo es este debate presidencial? ¿De qué hablo? De las propuestas. ¿Cómo son las propuestas? ¿Pocas? No, pocas es determinante. No tiene. ¿Ya? Aquel cantante peruano. Cantante. Peruano. ¿De qué hablo? De la canción. ¿Cómo es? Bella. Muy bien. Entonces, mejor amigo es explicativo. ¿Cierto? Mejor amigo es explicativo. Mejor amigo es explicativo. Porque es una opinión. Pero Congreso Internacional, no, esto es una clase, ¿cierto? Nacional e internacional. Estoy hablando de especificativo. La gran maestra es una opinión. Las clases son interesantes, también es una opinión, depende de la experiencia. El debate presidencial, esto es una clase, ¿ya? Esto es una clase, ¿correcto? O sea, especificativo. Cantante peruano, peruano es especificativo. La canción bella, depende, ¿no? Esto es una opinión, ¿ya? Esto es una opinión. Muy bien, entonces en la A hay un explicativo, en la A hay un explicativo, en la B hay dos explicativos, en la C adjetivos, hay adjetivo pero especificativo. Y en la D, solamente uno. Si tienen dudas, pregunten. ¿Listo? Pregunta número 2, resuelto. Vamos con la pregunta 3. La pregunta 3 es ese tema que a algunos les genera ciertas dudas. El tema de funciones del adjetivo, ¿no? ¿Sí? Funciones del adjetivo. La pregunta 3 está relacionada con funciones del adjetivo. A ver, veamos. ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, primero tengo que identificar a los adjetivos, ¿sí? Porque acá no está subrayada los adjetivos. ¿O sí? Ah, sí. Bueno, ahí ya es una gran ayuda, ¿no? Respetuoso, hipotecario. ¿Ya? Cuando ya está subrayado es una gran ayuda. ¿Ya? Enamorados y lingüístico. Ya está. ¿Listo? Entonces lo único que tienes que fijarte es a quién está modificando. Puede ser MD, puede ser atributo o puede ser predicativo. ¿Ya? Depende. Por ejemplo, respetuoso. ¿Respetuoso con o fue respetuoso? ¿A quién modifica, chicos? ¿A qué palabra modifica? Respetuoso está modificando al verbo fue, ¿cierto? Profesora, y el muy no interesa. El muy solamente está dando la idea de intensidad. No hay problema con el muy. No te hagas problemas con el muy. ¿De acuerdo? No te hagas problemas, no te hagas conflictos con el muy. ¿Ya? Fue respetuoso. Ahora, fue es un verbo. ¿Ya? Fue es un verbo. ¿Qué tipo de verbo es fue? Depende. A veces puedes equivaler a ser o a veces a ir. A ver, ¿ese político ir muy respetuoso? No. Ese político ser muy respetuoso. A ser. Muy bien. Y ser es un verbo copulativo. Muy bien. Por lo tanto, la primera estaría funcionando como ¿qué? Respetuoso como ¿qué funciona? Complemento atributo o atributivo. Es lo mismo. ¿No? Funciona como atributivo. ¿De acuerdo, chicos? A ver, ahora, la B está fácil. La B está fácil, ¿no? ¿A quién modifica hipotecario? A crédito, profesora. Correcto. Ahora tú dime, ¿crédito es verbo o es sustantivo? ¿Crédito es verbo o es sustantivo? ¿Qué cosa es crédito?
¿Ah? Crédito, ¿qué categoría gramatical es? Es un sustantivo, ¿cierto? Por lo tanto, el adjetivo funciona como MD. ¿De acuerdo? Funciona como MD. Bien, en este caso, en la C, enamorados modifica viajaron. Muy enamorados, solamente está dando la idea de intensidad, ¿ya? Viajaron. Viajaron es verbo, ¿sí? ¿Qué tipo de verbo? Predicativo. Ya, correcto. Si es un verbo predicativo, ¿cuál es la función del adjetivo, estimados estudiantes? ¿Cuál es su función? ¿Cómo qué funciona? ¿Atributo o predicativo? ¿Qué dicen? ¿Ah? ¿Qué dicen? Funciona como predicativo, ¿de acuerdo? Bien, y en la D también perfil es sustantivo, ¿no? Perfil es sustantivo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lingüístico, este adjetivo estaría funcionando como modificador. Ahí está, estimados. La pregunta número 3, resuelta. ¿Ya? Pregunta número 3, resuelta. En la pregunta 4 versa sobre grados. Grados del adjetivo. Vamos a ver, pregunta 4. Si tienen dudas, pregunten, ¿ah? Los veo bien calladitos hoy día. No sé por qué. ¿Estarán durmiendo algunos? ¿O qué habrá pasado? Bueno. Gradación. En este enunciado, la paciente está más cuidada. Acá está el adjetivo, ¿no? Cuidada que tú. Bueno, acá está el más. ¿Sí? Ahí observamos al más y acá observamos al qué. Acá observo a un ser y acá observo a otro ser. Definitivamente nunca va a ser positivo. Ahí existe una comparación. ¿Correcto? Ahora, bajísima. Esto es otro adjetivo. Bajísima. ¿Correcto? Bajísima. Ya. Eso es superlativo, ¿cierto? Muy bien, linda. Relativo no va a ser porque no hay un grupo, ¿cierto? No hay un grupo. Así es. Esta es la clave. Muy bien. Esa es la clave. Bien, muy bien. Muy bien, linda. Siguiente. Pregunta número 5. Pregunta número 5. A ver, la pregunta 5. La pregunta 5 te piden complemento predicativo. Si te piden complemento predicativo, ¿tú qué debes de hacer como ejecutor del examen? Lo que tú tienes que hacer, complemento predicativo, primero busco el adjetivo, porque a veces no hay ni adjetivo. ¿Ya? A veces no hay ni adjetivo. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Correcto? 1. Identifica el adjetivo. Luego, fíjate en el verbo. El verbo tiene que ser predicativo, recuerda. ¿Ya? El verbo debe ser predicativo. Muy bien, ¿alguien ya dio la respuesta? ¿Qué dice la D? A ver, veamos, vamos a ver si es la D.
Nuestras casas deben estar más ventiladas, ya. Acá está el adjetivo. ¿Cómo son las casas? Ventiladas. Tenía un cabello ondulado. Amy va a ser la administradora de este local. No hay adjetivo. En la C no hay adjetivo. Nerviosa. Ya está. La C nunca va a ser clave. ¿De acuerdo? La C nunca es clave. ¿Por qué? Porque no hay adjetivo. ¿Ya? No hay adjetivo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De quién hablo? De Amy. ¿De quién hablo? De la administradora. ¿De quién hablo? Del local. Puro sustantivo. Acá no hay cualidad. Acá no hay cualidad. Puro sustantivo. Descartada la C. Ya. Ahora, ¿a quién está modificando ventiladas? Al verbo deben estar. Esta estructura se llama perífrasis verbal, que se va a ver en la siguiente clase. En la perífrasis verbal, estimados alumnos, el último verboide, o sea, en este caso estar, ¿de acuerdo? Se va a considerar como el verbo principal. El último, siempre, siempre. Entonces, estar es el verbo principal, por lo tanto, ventiladas o más ventiladas estaría funcionando como complemento atributo. ¿Por qué? Porque está modificando a un verbo copulativo. Muy bien, ahora, en el caso de cabello, cabello no es verbo, pues, ¿no? Cabello, ¿qué cosa es? Es un sustantivo. ¿Correcto? Cabello es un sustantivo. ¿Correcto? En tal sentido, la palabra ondulado, que es un adjetivo, funciona como MD. Modificador directo. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Milagro respondió. Bueno, responder es un verbo, ¿cierto? Responder es un verbo. ¿Correcto? Y es un verbo predicativo, ¿no? ¿Sí? Es un verbo predicativo. Muy bien. Entonces, como es un verbo predicativo, en ese sentido, la palabra nerviosa estaría funcionando como complemento. ¿De acuerdo? Es un complemento predicativo. Muy bien, Linda. La D es la clave. Así es. Captura en pantalla. La D es la clave. ¿De acuerdo? Pregunta número 6. Pregunta número 6. Vamos con la pregunta número 6. En la 6, es creo teoría práctica, creo, ¿no? ¿Verdadero o falso? A ver, vamos a ver. De acuerdo con las clases de adjetivos, sus grados, lea y determina el valor de verdad, ¿ya? Luego marque la alternativa correcta. Correcto. A ver, el alumno. Peruano es adjetivo, ¿cierto? ¿Cómo es el alumno? Peruano. ¿De acuerdo? Innovador, ¿cierto? ¿Cómo es la plataforma? Digital. ¿Cómo son las instituciones educativas? ¿Cómo es la región norteña? ¿Sí? Te das cuenta por sustantivos. ¿De qué hablo? De la plataforma. ¿Cómo es? Digital. Profesor, ¿de qué hablo? De la recolección. ¿Cómo son la recolección? ¿Datos? No, cuando tú tienes de, los dos son sustantivos. Cuando tú tienes la preposición de, los dos son sustantivos. Por eso es que instituciones también es otro sustantivo. De la región, otro sustantivo. ¿Correcto? Ya, ahí están los adjetivos. ¿Qué te dice? Muy innovador está en grado positivo. Falso, pues, ¿no?
muy innovador. Al estar el muy, ¿en qué grado está? Al estar el muy, ¿en qué grado está, chicos? Si se presenta el muy, el más, el demasiado, ¿qué grado es eso? ¿Ah? ¿Qué grado es eso? ¿Positivo? Falso, ¿no? Eso es un grado superlativo, así es. Muy bien, muy bien, muy bien, Linda. Muy bien, Guillermo. ¿Sí? Así es un grado superlativo. Digital, ¿ya? ¿Qué pasa con digital? Es un adjetivo explicativo falso, ¿no? Falso. Digital es la clase de plataforma. Estoy hablando de especificativo. ¿Correcto? Porque es una clase, es realidad. En el enunciado se aprecia 5 adjetivos. A ver, 3, 4, 5, ¿sí? Verdadero. 5, verdadero. El adjetivo norteña, a ver qué pasa con norteña. El adjetivo norteña funciona como predicativo. ¿Qué dices? ¿Verdadero o falso? Norteña, norteña funciona como predicativo, dice. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿A quién está modificando? Pues, ¿a quién está modificando norteña? A la palabra región. ¿Y la palabra región qué cosa es? Sustantivo. Entonces, ¿funciona como complemento predicativo? ¿Qué dices? Te pongo acá, ¿verdad o falso? ¿Mm? ¿Qué escribo ahí? ¿Verdad o falso? Falso, ¿no, Linda? Eso es falso. ¿No? Falso. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave en la 6? La A, ¿no? ¿Sí? La A. Tiene que salir clave la A. ¿Ya? Clave avión. ¿Ya? Clave avión. Claro, muy bien, Linda. Es modificador directo, ¿no? ¿Por qué? Porque está con el sustantivo, ¿no? Región, región es sustantivo. ¿Ya? Región es sustantivo. Por lo tanto, norteña, norteña, este adjetivo vendría a ser M. Así es. ¿Ya? Entonces, esta es falsa. ¿Ya? Falsa. Bien, captura en pantalla si desean. Pregunta 7. A ver, pregunta 7. Concordancia, ¿no? En la 7 te preguntan por concordancia. La concordancia nominal es la que se establece, es la que establece el sustantivo con el artículo. Claro, yo nunca podría decir el mesa, ¿no? O los mesas. ¿Por qué? Porque por concordancia mesa es femenino. En tal sentido, tengo que utilizar el determinante mesa o esta mesa, todo en femenino. Bien, entonces, también con los adjetivos. El pronombre establece concordancia con su consecuente. El sujeto con el atributo, con el predicativo. A ver, vamos a elegir, te pregunta, ¿dónde hay concordancia? O sea, igualdad de género. Hoy llegan los papeles, sustantivo masculino, caja, sustantivo femenino. ¿Cómo sabe, profesora? Por el artículo, fíjate ahí. Y si no está, tú lo agregas. Los papeles y las cajas. Esto te han enseñado en primaria y en secundaria, ¿sí? Te pregunto, cuando tengo un sustantivo masculino, un sustantivo femenino, el adjetivo, ¿cómo se debe de expresar? ¿En femenino o en masculino? ¿Qué dices? ¿Cómo se debe expresar? ¿En femenino o en masculino? Así es, Linda, en masculino. Ahí está el error. Ya, este pronombre le, porque te dice el pronombre, ¿no? Este pronombre le, lo vimos en la clase pasada, le.
Este le tiene su consecuente siempre con a más alguien. ¿Lo recuerdas? A más alguien. ¿Ya? Entonces aquí se establece concordancia. Acá dice los delegados, los. ¿Estoy hablando en singular o estoy hablando en plural? ¿Qué dices? ¿En qué hablo? ¿En singular o en plural? ¿En qué estamos hablando? ¿Singular o plural? En plural, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, si es plural, entonces el de también debe de llevar el plural. Les. Tiene que estar en plural. Ahí está. Falta concordancia. Ahora acá, tras los trabajos de mantenimiento, el agua, agua, es sustantivo, ¿cierto? Pero ¿es sustantivo masculino o es un sustantivo femenino? ¿Qué dicen? Los o las aguas. Es femenino, así es. Entonces, ¿cómo debe estar expresado su adjetivo? En femenino. El agua turbia. El agua turbia. Ahí está el error. El agua turbia. ¿Correcto? Entonces, en este caso está bien. Esta sería la clave. La deportista y actriz llevó. Profesora, ¿no debe ser llevaron? No. Está bien, llevó. Porque la deportista y actriz, estoy hablando de una sola persona. ¿Cómo, profesora? O sea, que es deportista y a la vez es actriz. Es una sola persona. ¿Ya? Es deportista y a la vez es actriz. Es una persona. Profesora, y si digo la deportista y la actriz, ahí sí hay dos. La deportista y la actriz. Aquí sí hay dos. ¿Te das cuenta cómo lo vas a reconocer? ¿Sí? ¿Te das cuenta? Aquí sí hay dos. Aquí. Acá lo reconoces por el artículo. Cuando hay dos artículos son dos personas. Pero cuando hay un solo artículo, entonces hablo de una sola persona. Es deportista y a la vez es actriz. Es deportista y a la vez es actriz. ¿Bien? Captura pantalla, por favor. Pregunta 7. Pregunta 8. Reconocimiento de determinantes. Pregunta 8. La pregunta 8 es sobre reconocimiento de determinantes. ¿Cuántos determinantes hay? En determinantes nunca les van a plantear más preguntas que no sea reconocimiento o uso. En este enunciado. En ese enunciado. ¿Ya? En ese enunciado. ¿Cuántos determinantes hay? Vamos con los sustantivos. Debates, aspirantes, sillón, temas, ¿no? Temas. Las medidas. La pandemia. Seguridad, ¿ya? Lucha contra la corrupción, ¿cierto? Lo malo, ¿ya? Está sustantivado, ¿no? El tiempo. Todos, ya, muy bien, ¿listo? ¿Sí? Ya tienen los sustantivos. Ahora sí, puedes encontrar a los determinantes. Determinante 3, 3 debates. Aquellos debates. La palabra en es preposición. Aspirantes, los aspirantes, todos los aspirantes. Artículo, el sillón. Acá no tiene. Temas no tiene determinante. Medidas sí tiene, las medidas. La pandemia, artículo, ¿cierto? La corrupción. Contra, profesora, contra es preposición. Lo malo, lo real, lo exótico, artículo. El tiempo, ¿sí? Ahí tienes. ¿Cuántos son?
Es fácil reconocerlos siempre que tengas de memoria, memorizado los determinantes. Si no los tienes, entonces ahí vas a tener bastante duda, dificultad. ¿De acuerdo? Pregunta 8, captura pantalla. Y nos vamos a la pregunta número 9. ¿Sí? ¿Qué dice la pregunta número 9, estimados? Sigue con los determinantes, ¿no? Sigue con el tema de los determinantes. Determinantes posesivos. ¿Dónde hay posesivos? Qué fácil. ¿Dónde hay posesivos? Si deseas, puedes resolverlo así, ¿no? Por ejemplo, acá hay un posesivo, suya. Acá hay un posesivo, tuyas. Acá hay un posesivo, nuestro, su. Acá está el posesivo, tus. Nada más. Así te equivoques en la A, ya tienes la respuesta, ¿cierto? Solamente con saber posesivos. Únicamente con saber posesivos. Pero ojo, a veces no es tan fácil, ¿ah? Te pide determinantes. Mira, suya está al lado del verbo era. Entonces esta no es determinante, este es pronombre. Nombre posesivo. Era suya. Acá sí, ¿no? Casas tuyas. Esta sí es determinante. Nuestro técnico, sí. Su cámara, sí. Tus dos hijos, tus hijos, pues, ¿no? Tus hijos. Posesivo. ¿De acuerdo? La A tiene posesivo, pero con la función de pronombre. ¿De acuerdo? Con la función de pronombre. Muy bien, pregunta número 10. Pregunta número 10. A ver, vamos con la pregunta 10. A ver si desean capturar en pantalla. Ahora, vamos con la 10. Pregunta 10. Pregunta 10. Las clases de determinante, ¿no? Clases de determinante. La pregunta 10 versa sobre clases de determinantes. Clases de determinantes, ¿de acuerdo? Ahora pregunto, ¿están subrayados los determinantes? No, los tienes que encontrar. A ver, ubiquen los determinantes, ¿no? Los vendedores, unos delincuentes, nuestros hijos, su apoyo, aquellas imágenes, nada más, ¿no? Aquellas. Te está pidiendo determinante. Estas está funcionando como pronombre. Todos los días Romina compra 6 panes. Todos. Los. Está modificando a días. Y 6 panes. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Me dictan. ¿Qué tengo acá? Determinante, artículo, definido. Y el otro, determinante, artículo, indefinido. Esto te van a preguntar en tu examen, en los exámenes que ustedes rinden en el ciclo directo. Estudia el inventario, memorízalo. Está más fácil. Ambos son posesivos, ¿cierto? Ambos son posesivos. ¿De acuerdo? ¿Sí? En el caso de aquellas es demostrativo.
Y en el caso de la D, ahí hay tres tipos, ¿ah? Determinante, cuantificador, indefinido, todos. ¿Ya? Luego tienes determinante, artículo, definido, los, y determinante, cuantificador, numeral, cardinal. 6, ¿no? 6 panes. ¿Ya? Bien, captura pantalla. Y la última pregunta, la 11, por hoy, captura en pantalla. Y con esto terminamos la clase. Pregunta número 11. A ver. A ver, pregunta número 11. Dicen, se aprecian 8 artículos. A ver, vamos a ver, ¿cuáles son artículos? Los procesos, el rendimiento, los momentos, el estudio, un límite, lo ideal, los ratos, los 30. La palabra le, si alguno cree que le, la palabra le es artículo, está equivocado. Le es pronombre. Hay 8 artículos definidos. ¿Ah? Un es indefinido. ¿Ya? Un es indefinido. A ver, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falso. No son 8, son 7. No son 8, son 7. Correcto, son 7 artículos. Porque un es indefinido, ¿de acuerdo? Alguna es cuantificador indefinido. A ver, ¿dónde está la palabra alguna? Alguna sesión. Acá está, profesora. Alguna sesión. Ah, ya, sí. Es indefinido, correcto. Verdadero. Verdadero. Ya está. Hay 3 determinantes cuantificadores. A ver, cuantificador 30, ¿no? 30 minutos. ¿Ya? 30 minutos. ¿No? Cuantificador también es alguna, ¿no? Cuantificador es alguna. Nada más, son 3, son 2. ¿No? Entonces falso, son 2. Hay 2. ¿No? Hay 2. ¿Cuáles son los cuantificadores? Alguna, cuantificador indefinido, y 30, cardinal. Falso, 3 no, 2. Entonces la 4 debe ser verdadera, ¿no? Un artículo definido aparece contracto. Claro, ¿dónde está ese contracto? Acá está. Cierto, ahí está. Ahí está, estimados. Muy bien, son correctas la 1 y la 4. Bien, estimados alumnos, cerrar todo. Hemos concluido, ¿sí? Nos vamos al receso, ¿sí? Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y cuídense bastante. Ya nos estamos viendo hasta el siguiente sábado. ¿Correcto? Gracias, cuídense. Gracias, Guillermo. Un fuerte abrazo. Cuídate también. Gracias. Hay que salir.